Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Amo de verdad esa palabra santos, porque por la gracia de Dios tú y yo somos santos al creer en Jesucristo. Imperfectos como humanos, pero santos porque Cristo nos regala su santidad. Ese es el Evangelio, esa es la gracia. El Evangelio, la gracia de Dios, es que estos pecadores tan imperfectos, Dios dice, eres justo, eres perfecto por mi Hijo. Pero también Dios quiere, como lo estamos viendo, que esa perfección que Él nos regala también se empiece a manifestar en nuestras vidas. Por eso digo que este es el verdadero evangelio, el evangelio bíblico. La mayoría, hay que decirlo tristemente, de religiones te enseñan que tú tienes que ser bueno, que tienes que ser perfecto, que tienes que esforzarte para llegar al cielo. El evangelio te dice, Dios nos regala el cielo, pero en esa gracia también dice, pero mientras te llevo allá, vive de manera diferente y yo te doy los medios para que lo hagas. El verdadero cristianismo es que hombres y mujeres imperfectos quieren cada día vivir en obediencia, no para ganarse el cielo ni ganarse el favor de Dios, sino porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Esa es la verdadera diferencia y creo que no hay una diferencia más grande que esta. Y eso es lo que hemos venido viendo en Corintios. Los cristianos de Corinto eran personas que estaban fallando terriblemente. Sin embargo, Dios los llama santos. Pero también la palabra de Dios dice, pero ustedes ya son santos, así que vivan de manera diferente. No tomen esa gracia maravillosa como una excusa para vivir en pecado. Al contrario, ustedes que Dios ya los ha declarado santos, puros y perfectos por la obra de Cristo, Dios nos llama a vivir en obediencia y en santidad. Y hoy vamos a ir al capítulo 1 de la primera carta a los Corintios y vamos a ver los versículos 10 hasta el 17. Una verdad preciosa. Leámosla y después veamos esta verdad maravillosa. Versículo 10. Es el apóstol Pablo quien dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Esta es la palabra de Dios y esa última frase en ese versículo nos da el título para esta enseñanza a la cual le he puesto el poder de la cruz. Fue lo último que Pablo dijo en este pasaje que acabamos de leer, que él no había sido llamado a bautizar y que no había sido llamado ni siquiera a predicar con palabras ingeniosas para que la cruz de Cristo no perdiera su poder. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos y resolvamos a través de este pasaje maravilloso. ¿Cuál es el poder de la cruz que se podría perder? ¿Cuál es ese poder de la cruz que Pablo tiene temor de que se pierda y que, como veremos, ya se estaba perdiendo en Corinto? Y que podría ser que se haya perdido en el siglo XXI. Porque aquí yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta que nos la hemos hecho o yo la he hecho muchas veces en este lugar. Si a ti y a mí nos preguntaran por qué somos cristianos, ¿cuál sería nuestra respuesta? O si somos cristianos. ¿Por qué tú y yo somos cristianos? ¿Porque asistimos a una congregación, a este lugar? ¿Porque me hice bautizar hace 15, 20, 30 años? Porque aquí nací, aquí crecí, aquí me muero y esta es la religión de mis padres. Porque sencillamente soy una persona buena y estoy tratando de ser cada día mejor. Eso es lo que me hace cristiano. Mis hermanos, lo que nos hace hijos de Dios es el poder de la cruz. Y en este contexto tengo que aclarar, pero no una cruz física. Tengo que aclarar por dos razones. Primero, porque yo personalmente, y espero que esto no incomode a nadie, pero yo personalmente no tengo ningún problema con el símbolo de la cruz.
Conozco iglesias sanas, creo que he conocido de las iglesias más sanas que pueden existir en el mundo, y en sus iglesias tienen una cruz como símbolo. He conocido verdaderos cristianos que les gusta la cruz como símbolo. También he conocido verdaderos cristianos que no les gusta para nada la cruz como símbolo. Hay muchos que dicen que no, que es que la cruz la trajo fue Constantino. Lo que quiero decir aquí es que finalmente la palabra de Dios sí habla de la cruz, pero más que como símbolo, como la verdad que ocurrió hace casi 2000 años en una cruz donde el Hijo de Dios murió para salvarnos. Ese es el verdadero sentido. Lo que digo, a mí me parece irrelevante si pusiéramos o no una cruz para que la gente la viera. De hecho, muchos de nosotros podemos venir del contexto donde usábamos la cruz todos los días y hasta varias veces. Muchos de nosotros no venimos de contextos donde nos persignábamos, ¿cierto? Nos hacíamos la cruz, hasta varias cruces, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿eso nos hace cristianos? ¿Eso nos hace hijos de Dios? Hasta a veces tenemos la idea es de Hollywood, de las películas, que con una cruz echan fuera al demonio, a los vampiros. No existen, obviamente. Pero me refiero es que creen eso, que un símbolo o una cruz de madera tiene poder. Esa cruz es solo un símbolo. Que hombre, si me recuerda la verdad de Cristo, yo pensaría que no está mal. Pero qué triste empezar a colocar nuestra confianza y seguridad en un símbolo que hacemos con nuestra mano o con un pedazo de madera y no colocar realmente nuestra confianza en esa cruz donde Cristo murió para salvarnos y llevarnos a la eternidad. Ese es el verdadero poder. Pero aquí es donde digo y hago la pregunta más importante. ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios? La respuesta debería ser sí, si hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Porque lo que hizo Cristo en esa cruz es suficiente para llevarnos al cielo. Esa es la diferencia. Alex, si hoy murieras te vas al cielo con seguridad, pero con humildad, sí. No porque yo sea mejor que ustedes, sino porque he creído que lo que hizo Cristo es suficiente para ganarme la eternidad. Él la ganó por mí. Ese es el Evangelio. Pero eso significa que si Cristo murió por mí y me salvó, también Él mismo me ha tomado en sus brazos y me quiere llevar en esta vida para vivir para su gloria. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sí, la cruz de Cristo tiene poder, pero a veces esa cruz pierde su poder. Y una de las maneras en las que esa cruz empieza a perder su poder, ¿saben cómo es? Veamos esto en 2 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos es la unidad de la cruz. Muchas veces la iglesia ha perdido la unidad de la cruz y ahí es donde la cruz empieza a perder su poder. La manera de saber si la cruz de Cristo realmente es real en nuestras vidas, perdón la redundancia, es si la cruz de Cristo nos lleva a la unidad verdadera. Y aquí es donde quiero ir a los versículos 10 hasta la primera parte del versículo 13 que acabamos de leer. ¿Cómo se ve la unidad de la cruz? Versículo 10. Y notemos este lenguaje tan precioso que usa el apóstol Pablo. Amados hermanos, lo que Pablo va a decir aquí es muy fuerte, en serio, demasiado fuerte, pero él ¿cómo empieza? Con un clamor de amor. Esto que les voy a decir es con todo mi amor. Y sigue otra palabra que es muy fuerte, les ruego. Y en el idioma original literalmente es así, les estoy suplicando por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase es preciosa. Lo que Pablo dice es, miren mis hermanos, yo podría imponerles esto. Yo podría decirles que ustedes están obligados a hacer esto, porque tengo la autoridad de Cristo Jesús, pero no los quiero imponer, no se los quiero imponer. Les quiero rogar con mi corazón, con amor, que vivan en armonía los unos con los otros. La mejor manera de realmente mostrar que soy cristiano no es asistir a un lugar, a una congregación o ser parte de una iglesia. La verdadera manera es vivir en unidad, en armonía unos con otros. Y eso solamente puede ser posible por la cruz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y alguien podría decir, pero eso es imposible. Que un grupo de personas vivan en armonía, que un grupo de personas no quieran dividirse a pesar de los problemas y dificultades que enfrentan, que un grupo de personas estén unidos en pensamiento y propósito es posible por la cruz. ¿Cómo es eso posible? Si somos sinceros, todos vivimos problemas y dificultades. A veces con los que más estamos divididos es con los que estamos más cerca. A veces quienes están más lejos de nosotros, aunque vivan en la misma casa, son los que viven en nuestra casa. Porque lo que les decía, ¿qué es unidad verdadera? Aquí todos estamos un poquito unidos porque hay distanciamiento social. En un sentido estamos divididos porque la gran parte de la congregación está en sus casas porque no pueden salir de sus hogares.
pero podríamos estar todos en el mismo lugar. Y si no tenemos el mismo parecer, el mismo pensamiento, el mismo propósito, estamos divididos. En un momento lo vamos a ver y tristemente eso también es lo que a veces sucede en las familias, pero más al interior el núcleo fundamental de la familia, el matrimonio. Tú puedes ver hasta dos hombres no, un hombre y una mujer, tomados de la mano como esposos, pero en pensamiento y corazón estar divididos. Puede ser que vayan tomados de la mano y vayan por el mismo camino, pero en sus corazones y pensamientos cada uno va por su propio lado. Lo mismo a veces sucede en la iglesia. De ahí es donde mucha gente dice, ¿por qué hay tantas religiones, tantas denominaciones, tantos grupos? Les voy a decir por qué. Porque nos hemos olvidado de la cruz. Porque mis hermanos, si todos hemos creído en aquel que murió en una cruz para salvarnos y Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿por qué tendría que haber divisiones? Siempre les he dicho, aquí lo importante no es si hay un título o no lo hay. Aquí lo importante no es el que está enfrente de ustedes, aquí lo importante es Cristo Jesús y que esté en nuestros corazones. Siempre les he dicho y con el corazón amo de verdad con todo mi corazón que estén aquí con nosotros y si Dios me presta muchos años de vida y a ustedes también me encantaría verlos y poder compartir con ustedes la palabra hasta el último día y que ninguno de ustedes se fuera. Pero aún así, si tú no quieres estar con nosotros, quieres asistir a otro lugar, está bien, porque seguimos siendo hermanos en Cristo Jesús, porque si tú has creído en Cristo, somos hijos de Dios. Simple. Pero a veces las personas, los hombres, somos los que hemos dividido la iglesia. Pero si nuestro propósito es la eternidad, si nuestro propósito y pensamiento por el cual estamos en este lugar es ser edificados, ¿por qué tendríamos que dividirnos? Si tú crees que en otro lugar te enseñan mejor, está bien. Lo voy a colocar de esta manera, es como el colegio. Tú escoges cuál es el mejor colegio para tus hijos y pagas ese colegio, ¿cierto? A no ser que no tengas mucho para pagar un colegio privado, pero entonces tratas de escoger el mejor colegio público, donde eduquen bien a tu hijo. Pero imagínense ustedes los colegios peleándose entre sí para llevarse los alumnos. Pero así a veces es la iglesia. Peleándose por las ovejas. Ustedes no me pertenecen a mí, ustedes le pertenecen a Cristo. Y lo que nosotros queremos realmente es que haya unidad. Aunque no estuviéramos congregándonos en el mismo lugar, debemos entender que iglesia solo hay una, y es la comprada a precio de sangre por Cristo Jesús. Esos títulos los han puesto son los hombres. A veces lo necesitamos, es porque el gobierno lo exige, pero qué triste cuando ese título se convierte en lo más importante. En la iglesia en Corinto ya estaba viendo divisiones. ¿Saben por qué? Versículo 11. Notemos las divisiones que estaba viendo en la iglesia y por qué la cruz de Cristo estaba perdiendo su poder. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron. Detengámonos allí porque hay que aclarar, no es que los de la casa de Cloé fueran chismosos, no, cuidado con eso. Al contrario, entendemos que ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en la iglesia. Y los de la casa de Cloé fueron donde estaba Pablo. Dice, me contaron de las peleas entre ustedes. Y podemos ver la frase final, mis amados hermanos. Se estaban peleando. ¿Pero qué les dijo Pablo? ¿Esos no son cristianos? ¿Ustedes no son hermanos? No. Hasta hubo una familia, los de la casa de Cloé, que no sabemos cuánto tuvieron que viajar hasta donde estaba Pablo para decirle, Pablo, es que la iglesia se está dividiendo, la iglesia está peleando. No eran chismes. Eran personas que estaban preocupadas porque entendían que la iglesia tenía que ser unida. Y aquí es donde yo entiendo y con el corazón lo digo. Sé que hay muchos verdaderos cristianos, hijos de Dios, que no quieren saber nada de iglesias. ¿Y saben por qué? Porque tristemente han estado en iglesias donde la cruz no es el centro, donde el centro son los hombres, donde el centro son las preferencias. Lugares donde vas y si tienes dinero te tratan bien, si no tienes dinero te miran feo. Lugares donde vas y lo único que les importa es si traes una ofrenda, pero si no tienes para dar, entonces tú no eres importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso es lo que más está trayendo divisiones a la iglesia y no es nuevo. En la época de Pablo, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, eso estaba sucediendo, versículo 12. Veamos lo que esta gente estaba haciendo. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol. Eso es lo que mucha gente hoy dice. Mucha gente hasta dice, no, es que mi iglesia fue la que fundó el apóstol Pablo, la que fundó el apóstol Pedro. ¿Y qué importa? Pedro no es el que importa. Pablo no es el que importa. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Les recuerdo, Apolos predicaba, pero mejor dicho. Que usted quería estar ahí pendiente y atento porque ese hombre predicaba de una manera espectacular. Pero eso estaba haciendo que ya muchas personas dijeran, no, pero Apolos es mi pastor. Yo estoy aquí es por Apolos. Otros, o yo sigo a Pedro.
Y no es que estas personas no fueran importantes, pero cuando el hombre es el que se roba la importancia, estamos perdiendo el poder de Dios, el poder de la cruz. ¿Qué es lo que nos hace importantes a todos nosotros por igual? Porque aquí no hay nadie más importante, que Cristo pagó un alto precio para rescatarte a ti y a mí. Pablo era apóstol por Cristo Jesús. Apolos era predicador por Cristo Jesús. Pedro era apóstol por Cristo Jesús. Alex está aquí delante de ustedes por Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces? No hay. Pero aquí viene otra parte muy interesante. O yo sigo únicamente a Cristo, pero eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú dices también, no, pero yo solo sigo a Cristo y menosprecias a aquellos por quienes Cristo murió, también está mal. Hay mucha gente que dice con verdad, es más, lo he dicho muchas veces en la predicación porque la Biblia lo enseña. Tú no necesitas asistir a una congregación local para ser salvo. Tú no necesitas seguir ningún movimiento para ser salvo. Tú eres salvo y tienes la eternidad segura solamente con creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarte. Por eso ese es el poder de la cruz. Pero a la vez, la Biblia también nos enseña que debemos tener unidad. Que como cristianos, a pesar de que somos seres humanos con fallas, debemos de tener un mismo propósito y pensamiento. Pero ¿cómo vamos a llegar allá? No es idolatrando a un hombre, no es colocando a un hombre en alto, no es colocando el título de mi iglesia en alto, es querer vivir para aquel que murió en una cruz para salvarnos. Es colocando a Cristo en alto. Esa es la verdadera diferencia. Precisamente la primera parte del versículo 13, el apóstol Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿No es verdad eso? A veces hemos dividido a Cristo. No, es que los de allá, los de acá, hasta a veces hay personas que me preguntan. Nada más ayer hablaba con un pastor sobre cierta situación y hablábamos sobre eso. Es que los de allá sí son salvos, pero los de allá no. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Es que la de allá sí es una iglesia verdadera, la de allá es una iglesia falsa. Dejemos ese juicio al dueño de la iglesia. Saben, mis hermanos, yo aquí quisiera que pensáramos en esto. ¿Creen ustedes que cuando lleguemos a la eternidad, Cristo nos va a preguntar quién fue su pastor? ¿Cómo se llamó su congregación? A ver, los bautistas a este lado. ¿Creen ustedes que allí Jesucristo va a decir los presbiterianos a este otro lado? Los anglicanos allí. Los pentecostales allí. Los carismáticos allí. ¿Creen que Dios va a hacer eso? Y allá hay un cielo más bonito para los que tuvieron a Alex como pastor. ¿Creen eso? Hay más galardones para los que siguieron a Pablo. ¿La iglesia es de quién? De Cristo. ¿A quién estamos siguiendo? A Cristo. ¿Y lo estamos siguiendo los domingos a las 11 de la mañana o todos los días de nuestra vida? Y eso es lo que Pablo dice, Cristo no está dividido. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Pero es que tristemente hay que reconocerlo. Hay muchos líderes de iglesia, ellos son los que se quieren colocar como los grandes. No toquen al ungido. Cuidado, dicen algo del pastor. Mis hermanos, si lo que están diciendo del pastor es verdad, pues es verdad. Lo que pasa es que muchas veces la gente cree que el que está enfrente es perfecto. No falla. Soy un ser humano como ustedes. Cometo los mismos errores que ustedes. Entonces, ¿por qué estás ahí enfrente? No me estoy mostrando a mí, estoy mostrando a Cristo. Sí es que lo estoy mostrando. Yo quiero es que ustedes conozcan más a Cristo y yo mismo quiero conocer más a Cristo Jesús. Esta enseñanza que les estoy dando a ustedes, no me la inventé yo. La estamos sacando de la palabra y yo mismo estoy siendo confrontado por esta verdad. Hoy Dios a mí mismo me pregunta, Alex, ¿me estás mostrando a mí? Me dice Cristo. ¿Te estás colocando tú mismo como el centro o me estás colocando a mí como el centro de toda la vida, de la iglesia y de las personas? ¿Estás llevando a esta congregación a colocar su fe y su confianza en mí o la estás llevando a colocarla en ti? Hoy vas a muchos lugares y tienes muchas personas que te dicen, no, yo no dejo mi religión porque fue la que me heredaron mis padres. Pregunto, ¿pero estás ahí por Cristo o estás ahí por tus padres? Yo no dejo mi religión porque es que mi religión es la que tiene 2000 años. ¿Y qué importa? Si Cristo no es el centro, dejó de ser una religión cristiana. Es que yo sigo ese lugar porque es que me agrada mucho el pastor. No, que te agrade Cristo y que estés en este lugar. No para seguir a nadie, sino porque allí te enseñan y te muestran a Cristo. Y porque aún el mismo hombre que está delante de ustedes quiere seguir y mostrar a Cristo Jesús. Precisamente el Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17, versículos 21 y 23, y esta verdad es preciosa. Es el mismo Señor Jesucristo orando, y aquí quiero entrar a un punto muy fuerte. Te pido que todos sean uno. Estas son las mismas palabras de Cristo Jesús. Jesucristo ora, te pido que todos sean uno, así como tú, está hablando del Padre, y yo, está hablando de Jesús, somos uno. Es decir,
como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Voy a detenerme allí porque quiero explicar esto. Aquí quiero tocar uno de los puntos más importantes que básicamente en estos 5 años no he tocado, pero es necesario porque aquí no hacemos las cosas porque nos parece, sino porque vamos a la Biblia. Crecí en un contexto donde me enseñaron desde que nací hasta mis 29 años que Dios era uno. Pero me decían que Dios era uno, por eso Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es cierto. La Biblia dice que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Notemos que el mismo Señor Jesucristo aquí está hablando. Léelo en la traducción que quieras. Si quieres Reina Valera, dice exactamente lo mismo. Que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Si todos aquí estamos creyendo en Cristo, según Dios, ¿somos qué? Uno. Pero hay una persona aquí conmigo. Yo no estoy solo. Aquí veo no sé cuántos, porque hay varios, ¿cierto? Aún los que están en internet, no importa cuántos sean, no sé cuántos me estén viendo por internet. Pero si han creído en Cristo Jesús y estamos unidos en esta verdad delante de Dios, somos uno. ¿Qué dijo Jesucristo? Que ellos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. ¿Significa que Jesús es el Padre? No, Jesús es el Hijo. Pero el Padre y el Hijo son uno, ¿por qué? Porque ellos no están divididos. Ellos no están como a veces nosotros, el Padre por un lado y el Hijo por otro lado. ¿Se imaginan ustedes que allá en la eternidad el Padre dice, voy a enviar a mi Hijo a morir en la cruz, pero el Hijo dice, no, yo me quedo durmiendo, qué pereza ir por allá a salvar a esa gente? ¿Sí me hago entender? Contrario a nosotros. Decimos una cosa y la otra persona que se supone con quien debemos estar unidos, dice otra. Dios es uno. Dios no está dividido en facciones. Sigue diciendo el versículo, y que ellos estén en nosotros. Ahí Jesús está hablando en plural. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Por qué Dios es uno? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él no está dividido. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan en uno solo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un mismo propósito. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se están peleando porque el uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Y Jesucristo mismo dijo, Padre, así como nosotros somos uno, que la iglesia sea uno. Que todos estos creyentes sean uno. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando la cruz de Cristo es el centro. Porque tú y yo, a pesar de nuestra diferencia de edades, a pesar de nuestra diferencia de tono de piel, a pesar de nuestra diferencia de sexo, a pesar de nuestra diferencia de clases sociales, Cristo murió por nosotros y delante de Él somos iguales. Yo no soy mejor porque esté delante de ustedes hablando. Si aquí hubiera otra persona hablando, entonces Alex sería menos. Todos somos iguales porque Cristo pagó con su propia vida para salvarnos. Versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Entonces por esto digo que yo soy Jesucristo. Yo no soy Jesucristo. Pero cuando creo en Jesucristo me convierto uno con Él. Por eso el Padre y el Hijo son uno, aunque el Padre no fue el que murió en la cruz, sino el Hijo. Mis hermanos, dice allí la palabra de Dios, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Que gocen de una unidad tan perfecta. Pero la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, es lo que nos lleva a la unidad. Precisamente quiero aclarar tanto este punto y es tan importante que quiero ir a uno de los pasajes más famosos sobre esto. Y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. No sé cuántas veces me enseñaron ese versículo. Tanto que me lo aprendí de memoria en Reina Valera, obviamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra en el idioma original es Ejad en hebreo. Esta traducción dice, escucha Israel. Y veamos cómo lo traduce esta traducción. El Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Porque la palabra allí para uno, Ejad en hebreo, no significa uno solo. Se los voy a demostrar por la Biblia. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Pero quiero repetir esa primera frase. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Adivinen cuál es la palabra que se utiliza allí para un mismo propósito. Ejad. La misma palabra que en el idioma original significa que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Que Dios tiene un mismo propósito.
Porque la Biblia es clara en enseñar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿o no? ¿Has leído la Biblia? La Biblia no dice una y otra vez que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchos dicen, no, pero eso era una manifestación. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. La misma palabra para decir que Dios es uno es la palabra que aquí la Reina Valera traduce como que todo el pueblo se unió como un solo hombre, pero era todo el pueblo. Quiero ir de hecho a la explicación más hermosa sobre esta verdad. Génesis capítulo 2, versículo 24. Nos lo sabemos de memoria. Versículo 24 de Génesis 12. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. Adivinen qué palabra es la que se está utilizando allí en el idioma original. La misma palabra que se usa para decir que Dios es uno. Pero hago esta pregunta. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿dejan de ser dos cuerpos? ¿Pero qué dice Dios? ¿Que se convierten en qué? ¿Por qué? Lo que ahora haga ese hombre afecta a esa esposa. Lo que ahora haga esa esposa afecta a ese hombre. ¿No es verdad? Si ese hombre es infiel, ¿no afecta eso a su esposa, su familia? Porque se han convertido en uno solo, aunque son dos personas diferentes. Pero es exactamente la misma palabra en el idioma original para decir que Dios es uno. Cuando uno entiende esto correctamente, no vamos a venir aquí a pelear por doctrinas que a veces los hombres quieren imponer. Se los digo con mi corazón, cuando Dios me permitió entender esto, vi la verdad maravillosa de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero están siempre en unidad, en perfecta armonía. No están peleándose, no están yendo por caminos diferentes, por eso es que Dios es uno. Pero a la vez Dios quiere que esa verdad se viva en nosotros, y no solamente como iglesia, sino en cada uno de nosotros, en todo lo que somos y hacemos. Por eso precisamente quiero ir a un lugar donde el apóstol Pablo utiliza ese mismo versículo para hablarnos algo más hermoso todavía. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 31. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Cuando un hombre y una mujer se casan, los dos son un solo cuerpo, aunque caminen diferente. Aunque se puedan separar de la mano y sean dos cuerpos diferentes. Pero en esencia, una persona que ofende a su esposa, una persona que trata mal a su esposa, una persona que peca contra su esposa, no solamente está pecando contra ella y no solamente está pecando contra Dios, está pecando contra sí mismo, porque Dios los ha unido en uno solo. Pero esto es precioso, pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Imagínense ustedes, y voy a colocar aquí una serie de analogías, no sé si son graciosas, pero imagínense que usted va, se mete al baño y se baña solo la mitad del cuerpo. ¿Cómo queda eso? Uno se baña completo, ¿cierto? O imagínense que aquí viene alguien que tiene vestida solo la mitad del cuerpo. Pero yo a veces veo eso. Yo a veces veo hombres bien vestidos y su esposa mal vestida. Ella es la otra parte del cuerpo de él y son uno solo. Como se ve a ella, se ve él. Lo mismo pasa al contrario. Lo he dicho muchas veces. El hombre viene con la camisa mal planchada. ¿De quién dicen? No dicen del hombre. Qué pesar de esa esposa que tiene ese hombre. ¿Sí o no? Se han convertido en uno solo. Pero esto no se queda allí. Versículo 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esto no solamente debe ser también en el matrimonio, aunque esto aplica al matrimonio y a todas nuestras relaciones. Por eso es cierto que cuando uno de nosotros empieza a hacer el pecado y la maldad, aunque fuéramos cristianos, no perdemos nuestra salvación. Pero ¿sabe de quién empiezan a hablar? De Cristo, de la congregación. Nosotros mismos nos vemos afectados. ¿Saben por qué? Porque ya somos solo uno. Lo que tú hagas allá afuera nos afecta también a nosotros. Cuando tú allá afuera haces el pecado y la maldad, ¿sabes qué dicen? Y no pues que va a ese lugar. Gloria a Dios que no perdemos nuestra salvación. Gloria a Dios que si somos hijos de Dios, Él nos corrige, nos disciplina. Pero recordemos que somos uno solo. Por eso debemos amarnos, cuidarnos, protegernos unos a otros con el cuidado que Cristo nos da. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esto tiene que ver también con la iglesia. Versículo 30. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Esto es precioso. Versículo 31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre, está citando el versículo de Génesis, y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, tú y yo somos uno solo. Y aquí es donde quisiera colocar esta analogía. Todos tenemos, si no ha pasado algo extraordinario, una mano, bueno, dos manos, pero nuestra mano, ¿cuántos dedos tiene?
5. ¿Alguna vez se ha puesto a mirar que todos son tan diferentes? ¿Sabían ustedes que el dedo anular es el dedo más débil de la mano? Coloquen su mano sobre una superficie plana e intenten mover los dedos. El dedo anular no tiene fuerza. Porque el dedo anular no tiene fuerza, de hecho ahí dicen que de ahí sale la historia de por qué ahí va el dedo del matrimonio. El dedo anular no tiene fuerza. Cuando estás en la universidad estudiando música, precisamente tienes que hacer muchos ejercicios con ese dedo porque al tocar el piano, por ejemplo, o un instrumento, es el dedo que menos fuerza tiene. Pero por eso no vamos a decir entonces que me quiten ese dedo porque es muy débil. ¿Quién quisiera que le quitaran el dedo anular porque no tiene mucha fuerza? O el meñique, no, es que no me gusta, los otros son más grandes, ese es muy pequeñito, que me lo quiten. ¿Quién quiere eso? Oh, no, es que a mí no me gusta ese dedo pulgar tan gordo, porque no es más delgado que los otros. O ese dedo de la mitad que sobresale, qué feo. ¿Alguien piensa así? Oh, gracias a Dios por estas manos, por estos dedos, que a pesar de ser tan disparejos, entre todos cumplen la función perfecta para la cual Dios nos dio las manos, los dedos y todo el cuerpo. Es la misma realidad entre tú y yo. El que está delante no es más importante. Puede que se vea más gordo, más flaquito, más alto, más bajito. Pero todos somos importantes en la iglesia. ¿Saben por quién? Por Cristo, porque Él murió por nosotros. Eres tan importante que el Padre estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz para salvarte. ¿Por qué yo quisiera menospreciarte? Como estamos viendo, eso era lo que estaba pasando en Corinto y por eso la iglesia se estaba dividiendo. Quisiera que fuéramos también a Efesios capítulo 2, versículo 16. Y aquí viene una verdad preciosa. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿De qué está hablando Pablo allí? Pablo está hablando de la rivalidad más grande que existía en la antigüedad, judíos y gentiles. ¿Quiénes eran judíos? Los israelitas. Pero ellos odiaban, literal, a los que no eran judíos. Si había gente racista, eran los judíos. Ellos eran ellos y nadie más. ¿Saben qué dice Pablo? Cuando colocamos a Cristo, su cruz en el centro, aún esas rivalidades desaparecen. Cuando Cristo es el centro, ahora el judío no le importa que sea judío, él sabe que en Cristo son uno solo. ¿Quién escribió esto? Un judío. ¿Quién escribió esto? Uno que antes de entender esta verdad perseguía a los cristianos y los quería matar. El apóstol Pablo. Pero cuando él conoció a Cristo y su obra en la cruz, cuando él entendió esa verdad maravillosa, él mismo es el que escribe: a nosotros no nos debería dividir nada, ni siquiera un título religioso. Porque si hemos creído en Cristo Jesús, Cristo no está dividido en facciones. Él es el dueño, amo y Señor de la iglesia, y todos somos importantes por lo que Él hizo por nosotros, todos somos iguales. Qué verdad tan preciosa. Pero aquí viene la parte, de hecho, más confrontante todavía, y es el segundo punto que quiero que veamos, y es la suficiencia de la cruz. Para muchos, lo que Cristo hizo en esa cruz no es suficiente para salvar. De hecho, la mayoría de nosotros, se lo digo por mí mismo, para mí la cruz no era suficiente. Yo tenía que ganarme la salvación con esfuerzos, con ayunos, con oraciones, pelándome las rodillas, asistiendo a un lugar y nunca saliéndome de ese lugar. Yo tenía que ganarme mis oraciones llevando dinero a la iglesia. ¿O no es verdad? Mis hermanos, lo que Cristo hizo es suficiente. Y por eso es que hay mucha gente aporreada y que no quiere saber nada de iglesias locales, porque les han mentido y han quitado la cruz y han puesto cosas de hombres en lugar de la cruz. La segunda parte del versículo 13, volviendo a Corintios, nos hace falta esa segunda parte e iremos hasta el versículo 17. Y veamos la pregunta que hace aquí Pablo, que es tan importante. ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. ¿Y qué dice el versículo 14? Y ese versículo me parece impactante. En el idioma original literalmente dice esto: agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Versículo 15, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Literalmente Pablo está diciendo: gracias a Dios que yo no bauticé a nadie en esta iglesia. Por el contrario, vas a muchas iglesias donde lo que más les importa es el bautismo. ¿Quién te bautizó? Conozco una persona que ha sido bautizada 4 veces. Conozco una persona, y de verdad los conozco, que se hizo bautizar y resulta que el pastor que lo bautizó por allá cometió un error, lo destituyeron de la congregación y lo tuvieron que volver a bautizar. Mis hermanos, hago esta pregunta: ¿qué hace el bautismo por nosotros? Nada. Y no estoy diciendo que no sea importante. Creo que hay una
un área en la que el bautismo es importante y ahorita voy a hablar de ello. Pero el bautismo no ha salvado a nadie. ¿Qué creen nuevamente que va a hacer Cristo Jesús cuando lleguemos allá? A ver, ¿a usted quién lo bautizó para poder dejarlo entrar a mi cielo? A usted lo bautizó fulano de tal, entonces váyase allá a esta área del cielo que es más especial. ¿A usted quién lo bautizó? ¿A usted no fue bautizado? Váyase para allá. El ladrón al lado de la cruz, ¿quién lo bautizó? ¿Qué obras hizo para ser salvo? ¿Pero qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque había allí otro hombre en una cruz que era más que hombre, era el rey de los cielos. Y este hombre, ladrón, reconoció que era el rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está crucificado, pero entiende que el que está a un lado de él no cometió ningún pecado, que es el rey de la gloria y que está muriendo allí por sus pecados. ¿Qué dijo Jesús? Es suficiente, te vas conmigo hoy mismo. Ese es el evangelio. Pero cuando quitamos la cruz para colocar mandamientos de hombres, es que si tú no has sido bautizado por esta iglesia y por un pastor ordenado de esta iglesia, tú no eres salvo, tienes que hacerte bautizar. A mí me enseñaron eso, que yo tenía que hacerme bautizar para ser salvo. En ningún lugar la Biblia dice que me tengo que hacer bautizar para ser salvo. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Ahora, ¿que el bautismo es importante? Sí. Tan importante para mí como dos mandamientos esenciales que dio Jesucristo. La cena y el bautismo. Y ahorita lo veremos sobre la cena. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos que Cristo murió por nosotros. Cuando nos bautizamos, recordamos en quién hemos creído, pero el bautismo no salva a nadie. ¿Qué dice el versículo 16? Ah, sí. ¿Se acordó Pablo? También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. ¿Por qué? Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar. Si el bautismo fuera importante y salvara, ¿por qué Pablo no bautizaba? Solo bautizó a unos cuantos que hasta como que ni recordaba cuántos había bautizado. ¿Quién bautizó a los otros? Eso no es lo que importa. Muy seguramente por eso era que muchos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó a mí. Yo soy de Pedro porque Pedro me bautizó a mí. Yo soy de esta iglesia porque aquí me bauticé y aquí me muero. Bueno, pues mejor cree en Cristo Jesús, porque el bautismo no nos salva. Una vez más, el bautismo es un acto simbólico que nos recuerda que hemos creído en Cristo Jesús. Aquí somos credobautistas, es decir, aquí no bautizamos niños, aquí bautizamos personas que creen en Cristo Jesús. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, te haces bautizar no para ser salvo, sino porque has creído en Cristo Jesús, que Él ya te salvó. Y ese bautismo, ¿qué va a hacer? Te va a recordar ese día en que creíste. Te va a recordar que eres un hijo de Dios porque pusiste tu fe en Cristo Jesús. Solo te recuerda, como cuando tomamos la cena, recordamos que Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó, que Él entregó su cuerpo en una cruz para salvarnos. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. ¿Qué es lo importante? El evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Y de hecho dice Pablo, y no con palabras ingeniosas. Es decir, que a Pablo no le interesaba que cuando la gente saliera de la predicación dijeran, uy, ese hombre cómo habla. Más bien como dijo alguien, que cuando la gente salga de este lugar digan, qué Dios tan grande, qué Cristo tan glorioso el que tenemos. Pero hay mucha gente que va a una iglesia y ¿saben de qué se enamoran? Del grupo de alabanza. Y lo digo porque fui músico. Hay mucha gente que va a una iglesia y se enamora de la música. Se enamora de cómo el pastor habla. Se enamora del lugar, qué lugar tan bonito. Pero Cristo, ¿dónde está? Enamorémonos de Cristo Jesús. Creamos en Cristo Jesús. Hay mucha gente que está en un lugar, es porque de allá no se puede salir, porque donde se salga de allá lo tiran al infierno de una vez y con todo. Pero como siempre lo he dicho, pero si tenemos a Cristo, así estemos aquí en la China, lo tenemos a Él y estamos seguros en Él. Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Cuándo pierde poder la cruz de Cristo? Cuando lo que colocamos en el centro son otras cosas. El bautismo. La ofrenda. ¿Sí o no? Traiga porque usted es un hijo de Dios y Dios lo va a bendecir. ¿Qué? Yo ya soy bendecido porque Dios me regaló la salvación en Cristo Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, o quizá una traducción más correcta, aunque allí hay una nota aclaratoria, o a ser bautizados por Juan, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados.
y han vuelto a Dios. Versículo 9. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Aun cuando los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época del Nuevo Testamento, vinieron a que Juan el Bautista los bautizara, ¿qué les dijo él? No, este bautismo no les sirve de nada si sus obras no demuestran que han sido diferentes. El mismo Juan el Bautista dijo, el bautismo no sirve para nada cuando su vida no ha sido cambiada. El mismo Juan el Bautista dijo, que ustedes digan que fulano, que sutano, eso no importa si su vida no es transformada y cambiada. Y hago la pregunta, ¿quién puede transformar y cambiar la vida de una persona? Se los digo con seguridad, el bautismo no cambia a nadie. El día que yo me hice bautizar, salí del agua tan humano como lo soy el día de hoy y como lo era antes. La única diferencia fue que salí mojado. Fue la única diferencia. Humanamente, ¿qué diferencia hace el bautismo? Nada. Humanamente, ¿qué diferencia es que yo diga es que yo pertenezco a la iglesia tal? Nada. ¿Saben qué hace la diferencia? Que Cristo cambie tu corazón, cambie tu vida. Y Él puede hacerlo. Y Él puede hacerlo porque Él estuvo dispuesto a morir en una cruz para salvarnos y cambiar nuestra vida. Por eso quiero ir al versículo más famoso, porque dirás, Alex, pero es que tú no te sabes este versículo. Por supuesto que me lo sé hasta el hartazgo, literal. ¿Quién no se sabe Hechos 2:38 desde el contexto donde yo vengo? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Ves, Alex? Que si no te bautizas, Dios no te perdona. Un momento, ¿eso es lo que dice el texto? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Primero hay que arrepentirse. El texto no dice, bautícese para ser salvo. ¿Dónde dice el texto eso? Arrepiéntete. Sin arrepentimiento, aunque te dejemos 8 días en remojo y aunque te bauticemos con jabón y con límpido, mejor dicho, aunque te bauticemos en queroseno, eso no te quita nada, no te quita el pecado, no te transforma y no te cambia. De hecho, la palabra allí en el idioma original para arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar mi manera de pensar. Y como dice allí, y volver a Dios. Ahora sí, bautízate en el nombre de Jesús. Y si lo pudiéramos leer en el idioma original, ese es el paréntesis. Cuando tú te has arrepentido de tus pecados y has vuelto a Dios, y ahora por esa verdad, porque has puesto tu fe en Cristo, ¿tienes una relación con Dios? Obedece, bautízate. Y entonces dice la palabra de Dios para el perdón de sus pecados. Pero dice que solo es bautismo, creer. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. No, el énfasis no está en el bautismo, el énfasis está en Cristo, en creer en Cristo Jesús. Por eso, volviendo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Las ordenanzas de Jesús, aunque algunos los llaman sacramentos, que no es correcto. La Iglesia Popular, ¿cuántos sacramentos tienen? A ver los que vienen de la Iglesia Popular. 7, sin los cuales no puedes llegar al cielo. En la Biblia solamente hay 2 ordenanzas directas de Jesús, pero no es para llegar al cielo. La cena, que nos recuerda que todos somos uno. Hoy hasta en muchos lugares participan de la cena, un pedacito de pan, una copita de vino, y excluyen a muchas personas, hasta excluyen a los niños. Qué interesante, cuando Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. En muchos lugares la cena del Señor es un momento de discriminación. Examínese a ver si está en pecado, si ha fallado. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha fallado? Entonces nadie podría comer. Por el contrario, el pecado del cual está hablando allí la palabra de Dios, y más adelante veremos con más detalle, son personas que en la cena del Señor discriminaban a otros. Porque es que en la antigüedad no era un pedacito de pan y una copita de vino, era una comida. Vamos a hacer la cena del Señor, pero no invitemos a fulano. Vamos a hacer la cena del Señor, pero que no se dé cuenta a sutano. Eso era lo que estaba trayendo una terrible consecuencia a la iglesia. Y hasta hoy muchos líderes promueven eso. Discriminan en medio de la cena del Señor. Mis hermanos, al contrario, eso nos recuerda que somos uno. ¿Qué nos recuerda el bautismo? Que creímos en Cristo. Pero nos recuerda, no nos salva. Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Versículo 15.
No importa si fuimos o no circuncidados. Allí Pablo está hablando de rituales religiosos. No importa el ritual. No importa el título de tu iglesia. No importa tu bautismo, no queriendo decir que esas cosas no son importantes. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Lo que importa es estar en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que yo quiero hacer en esta hora. ¿Por qué crees que eres hijo de Dios? ¿Por qué crees que eres cristiano? ¿Por lo que Cristo hizo por ti, porque Él te ha transformado y te ha cambiado? ¿O por lo que tú y yo hacemos? Es que sabes, lo que hace que empecé a venir a este lugar, me colocó saco y corbata. ¿Y qué? Si te gusta el saco y la corbata porque crees que te ves bonito, bien, pero eso no te hace mejor. Es que lo que hace que voy a ese lugar visto de manera diferente, que bien, si antes vestías de manera deshonesta, eso está bien. Pero la manera de vestir no me hace un verdadero cristiano. Creer en Cristo. Ni el bautismo, ni los rituales, ni el título, ni la religión o denominación. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el único que nos puede hacer una nueva creación. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es lo que nosotros debemos procurar. ¿Por qué? Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Tú y yo somos uno solo. Y un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? Uno solo, el Espíritu Santo. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Nuevamente pregunto, ¿será que en el cielo habrá lugares de privilegio? ¿Unos cristianos en un lugar y otros en otro que no se junten? ¿Será que en el cielo va a haber clases sociales? No. Si esa es nuestra esperanza, ¿por qué aquí nos dividimos? Al contrario, que estemos unidos. Versículo 5. Un solo Señor. ¿Sí? Yo no soy el Señor de ustedes, es Cristo Jesús. Una sola fe, solo creamos en Él. Un solo bautismo, en Él, en Cristo Jesús. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Solo cuando esto es verdad, es que el poder de la cruz se hace realidad. Aquí sí creemos en la cruz, pero en la cruz de Cristo. Esa obra que es capaz de transformar y cambiar vidas y corazones. Pon tu fe en Cristo Jesús. Comienza a vivir para Cristo Jesús. Y esas divisiones empezarán a desaparecer. Pon tu fe en Cristo Jesús y Cristo Jesús, el mismo que murió en una cruz para salvarnos, unirá a esas parejas que se están dividiendo. Pon tu fe y tu confianza y coloca a Cristo en el centro, porque no solamente necesitamos colocar la cruz en el centro, no un símbolo, sino la cruz de Cristo, en el centro de este lugar, sino en el centro de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y veremos cómo nuestra vida empieza a ser diferente. ¿Por qué? No para ser salvos, sino porque el mismo que estuvo dispuesto a ir en una cruz ya nos ha salvado y nos llama a que lo sigamos a Él y confiemos y descansemos solo en Él. ¿Conoces a Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Vives para Él? Si no lo conocieras, te invito, no creas en mí, no creas en este lugar, cree en Cristo y vive para Él todos los días de tu vida, donde quiera que estés. Terminemos en oración, diciéndole, Señor, que esta sea la verdad de nuestro corazón. Que no sea un símbolo que me hago, que no sea una cruz que me cuelgo en el pecho o que cargo en mi billetera, sino que sea tu verdad bendita, la que me guíe todos los días hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos. Solo hay un Padre, tú nuestro Padre, quien enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, a morir en una cruz para salvarnos. Padre, en esta hora te ruego que tu verdad, la verdad de Cristo, la verdad de la cruz, sea el centro, y no solamente el centro, sino el todo de nuestras vidas. Que sea todo en la predicación, que sea todo en este lugar como congregación, pero que sea todo en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los cristianos. Padre, que esta verdad no nos divida, sino al contrario nos una día tras día. Padre, que la cruz de Cristo sea la que una nuestras diferencias. Que si ese hombre, esa mujer, esos esposos están divididos, Señor, que la cruz de Cristo, saber que aún esos errores que han cometido, tú pagaste por ellos en la cruz, que sea esa verdad quien los una, que seas tú, Cristo Jesús, quien los lleve a vivir en obediencia y en santidad. Padre Celestial, que aún en medio de nuestras fallas y errores, recordemos que tú nos reconcilias porque tú pagaste por todos nuestros pecados en esa cruz. Padre Celestial, que en nosotros como iglesia local sea tu verdad, la cruz de Cristo, que nos mantenga siempre firmes y seguros hasta el final. Que nuestra confianza no esté en el bautismo, aunque nos bautizamos en Cristo. Que nuestra confianza no esté en títulos, aunque por el gobierno debiéramos tener un título. Que nuestra confianza no esté en las cosas de esta vida o en los hombres o líderes, sino que nuestra confianza y seguridad eterna y completa
está en la obra de tu amado Hijo, hecha en la cruz, donde nos ha salvado seguramente por esa gracia maravillosa. Gracias, Padre, por estos hermanos que hay aquí, por mis hermanos, y aún por aquellos que no han podido venir. Por eso, Padre, en esta hora quiero orar muy especialmente con todo mi corazón. Tú más que nadie, Padre, sabes que toda esta situación no nos ha dividido en pensamiento, en propósito, sino al contrario, creo que hoy más que nunca la verdad de Cristo está siendo proclamada, pero a la vez nos ha dividido en físico, en el cuerpo. Por favor, permite que muy pronto podamos estar todos reunidos, congregados para disfrutar la unidad en Cristo Jesús, la comunión, y recordar que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, todo esto te pido, y que finalmente esta verdad transforme y cambie nuestras vidas hasta el final, en el nombre de Cristo, para gloria de tu nombre, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.